El eco de los gritos de la frontera. La frontera siempre ha sido una línea más sentida que vista, un espacio donde el aire parece cargado de memorias que nadie se atreve a nombrar. En los pueblos cercanos al límite, la noche cae con un peso distinto, como si el silencio tuviera profundidad. Los habitantes más antiguos dicen que el desierto no está vacío, que guarda voces. Son voces que no pertenecen al viento ni a los animales nocturnos. Aseguran que son ecos que quedaron atrapados en la tierra. Muchos coinciden en que comenzaron a escucharse después de ciertas desapariciones de las que nadie habló oficialmente. No hay placas, no hay memorials, solo rumores que pasan de boca en boca. Al caer la medianoche, algunos juran escuchar gritos lejanos que no parecen humanos del todo. No son alaridos constantes, sino llamados interrumpidos, como si alguien intentara hacerse notar. Quienes los han escuchado dicen que el sonido se desliza entre los cerros. Otros afirman que proviene de antiguos caminos de terracería, caminos que ya no aparecen en los mapas. Los más jóvenes se burlan durante el día, pero evitan salir de noche, porque cuando el eco se manifiesta, no hay valor que alcance. Una mujer contó que escuchó su nombre pronunciado con una voz quebrada. Juró que venía del lugar donde años atrás se perdió un familiar de un vecino. Nadie le creyó hasta que otros comenzaron a oír lo mismo. El eco no siempre grita, a veces susurra. Susurra palabras incompletas, frases que no terminan. Hay quienes dicen que si escuchas con atención, el susurro cambia según la persona, como si la frontera reconociera a quien la cruza o la habita. Un camionero relató que, al detenerse a descansar, oyó un lamento detrás de su vehículo. Pensó que era alguien pidiendo ayuda. Cuando bajó, no encontró a nadie, solo un frío repentino. El motor se apagó solo y tardó minutos en volver a encender. Desde entonces, evita ese tramo de carretera. En los pueblos, las abuelas recomiendan no responder a los gritos. Dicen que hacerlo es invitar a que el eco te siga. Aseguran que hubo quienes contestaron y después comenzaron a escucharlos en casa. No en la calle, no en el desierto, sino dentro de sus habitaciones. Los gritos no siempre suenan desesperados. A veces parecen de enojo, otras de tristeza profunda. Algunos los describen como un coro desordenado, como si muchas voces se superpusieran sin coordinarse. Un maestro rural contó que sus alumnos dibujaban figuras similares sin ponerse de acuerdo, figuras con bocas abiertas y ojos sin forma. Cuando les preguntó por qué, dijeron que así se sentía el sonido. El eco también aparece cerca de cruces improvisadas, cruces sin nombre, hechas con madera vieja. Nadie sabe quién las puso ni cuándo, pero todos saben por qué están ahí. En ciertas madrugadas, el viento arrastra un murmullo que eriza la piel. No importa si el día anterior fue tranquilo, la frontera decide cuándo hablar. Un policía retirado confesó que durante años escuchó esos gritos en sus rondines. Nunca los reportó porque no sabía cómo explicarlos. Decía que no quería parecer loco. Con el tiempo entendió que muchos de sus compañeros también los oían, solo que nadie lo decía en voz alta. Hay noches en que el eco parece acercarse al pueblo. Los perros aúllan sin razón visible. Las luces parpadean aunque no haya tormenta. Los pobladores cierran puertas y ventanas, aunque saben que no sirve de mucho, porque el sonido no entra por los oídos solamente, se siente en el pecho, como una presión lenta. Un joven aseguró que grabó los gritos con su teléfono. Al reproducir el audio, solo se escuchaba estática, pero al final, un suspiro prolongado. Desde entonces, el archivo desapareció solo. La gente dice que el eco no quiere pruebas. Quiere ser escuchado, no registrado. Algunos creen que son almas atrapadas entre un lado y otro. Otros dicen que es la memoria colectiva que no encuentra descanso. Hay quienes afirman que el eco protege ciertos lugares, que si lo escuchas, es una advertencia. Varios extraviados fueron encontrados con vida tras seguir el sonido. Otros jamás regresaron. Nadie sabe por qué a unos sí y a otros no. La frontera no da explicaciones. Solo repite su lamento noche tras noche. Y mientras haya historias sin cierre, el eco seguirá gritando. El eco no desapareció con el amanecer, solo se volvió más discreto, como si descansara durante el día. Los pobladores aprendieron a identificar los lugares donde el silencio era demasiado perfecto. Ahí, decían, el eco estaba esperando. Un anciano afirmó que antes no se escuchaba nada en esos parajes, que el desierto era duro, pero callado. Todo cambió cuando comenzaron las ausencias inexplicables. No eran solo personas, también animales. Ganado que se perdía sin dejar rastro, mascotas que jamás regresaban a casa. Después de cada desaparición, el eco parecía fortalecerse.
como si ganara una nueva voz. Algunos pastores juraban oír campanas invisibles mezcladas con los gritos. Otros hablaban de pasos que no levantaban polvo. Una familia contó que, durante una tormenta de arena, el eco se volvió ensordecedor. No gritaba, lloraba. Un llanto prolongado que atravesaba el viento. Cuando la tormenta pasó, encontraron marcas extrañas en el suelo. No parecían huellas normales. Nadie quiso investigarlas. En la escuela del pueblo, los niños comenzaron a tener pesadillas similares. Soñaban con caminos interminables y voces que los llamaban desde lejos. La maestra pidió apoyo, pero nunca llegó nadie. Decían que no había presupuesto para cosas sin pruebas. Un joven migrante narró que, al intentar cruzar, escuchó a alguien decirle que regresara. La voz sonaba cansada, pero firme. Ignoró la advertencia y siguió adelante. Horas después, se desorientó y volvió al mismo punto. Convencido, regresó al pueblo. Desde entonces cree que el eco le salvó la vida, pero no todos tienen esa suerte. Hay quienes afirman que el sonido puede confundirte, que imita voces conocidas. Una mujer oyó a su hermano llamarla desde el desierto. Sabía que él había desaparecido años atrás. Aún así, caminó hacia el sonido. La encontraron horas después, desmayada, sin recordar nada. Desde ese día, el eco la sigue incluso en sueños. Algunos dicen que el eco se alimenta del recuerdo, que mientras más se hable de él, más fuerte se vuelve. Otros creen lo contrario, que el silencio lo vuelve desesperado, por eso grita. Un sacerdote local intentó bendecir los caminos. Durante la ceremonia, el viento se detuvo por completo. Luego, un murmullo recorrió a los presentes. No era amenaza ni súplica, era cansancio. El sacerdote no volvió a intentarlo. En ciertas noches, el eco parece organizarse. Primero un susurro, luego un lamento, finalmente, un grito que se pierde en la distancia, como una historia que intenta contarse y falla. Los viejos dicen que la frontera recuerda todo, cada paso, cada miedo, cada ausencia, y que el eco es su forma de hablar. Hay quienes aseguran que algún día se escuchará por última vez, que cuando todas las historias encuentren descanso, el desierto callará, pero nadie sabe cuándo será eso, porque aún hay demasiados nombres sin respuesta, y mientras eso ocurra, el eco seguirá allí, esperando a quien se atreva a escucharlo. Con el paso de los meses, algunos habitantes comenzaron a notar que el eco no se manifestaba al azar. Parecía seguir ciertos ciclos, como si obedeciera a una lógica antigua. Siempre parecía con mayor fuerza en noches sin luna. Cuando el cielo estaba completamente oscuro, los gritos viajaban más lejos. Los vigilantes nocturnos aprendieron a reconocer esas noches y pedían relevo. Decían que quedarse solo era una mala idea. Un hombre que cuidaba un almacén juró haber visto sombras moviéndose al ritmo del sonido. No tenían forma definida, solo densidad. Como si el aire se espesara por momentos. Cuando el eco se alejaba, las sombras se disipaban. En una ocasión, un grupo de jóvenes decidió seguir el sonido. Querían demostrar que todo era sugestión colectiva. Avanzaron con intenciones y risas nerviosas. A cada paso, el eco parecía retroceder. Nunca se acercaba del todo. Después de horas caminando, se dieron cuenta de que no reconocían el camino. Las linternas comenzaron a fallar una por una. El eco cambió entonces. Ya no gritaba. Se escuchaba como respiraciones profundas alrededor. Los jóvenes regresaron al amanecer, en silencio. Nunca hablaron de lo ocurrido. Solo uno de ellos dejó el pueblo poco después. Dijo que ya no soportaba escuchar su nombre en la noche. En algunas casas, comenzaron a aparecer grietas en las paredes. No por el paso del tiempo, sino de forma repentina. Los habitantes decían que coincidían con noches de gritos intensos, como si el sonido presionara la estructura misma del lugar. Una anciana afirmó que el eco estaba intentando salir, que la tierra ya no podía contener tantas voces, por eso buscaba grietas. En el cementerio, los cuidadores notaron algo extraño. Durante ciertas madrugadas, las lápidas parecían vibrar levemente, no se movían, pero emitían un zumbido bajo. El eco se mezclaba con ese sonido, creando una sensación inquietante. Nadie quiso comprobarlo de cerca. Un periodista llegó una vez, atraído por las historias. Entrevistó a varios pobladores y grabó sonidos nocturnos. La última noche decidió ir solo a uno de los caminos señalados. Al día siguiente, su coche apareció estacionado, las puertas abiertas. Las grabaciones solo contenían un silencio profundo. Nunca se volvió a saber de él. Después de eso, el pueblo se volvió más reservado. Ya no contaban historias a extraños. Decían que el eco no toleraba ser expuesto.
que cada intento de explicarlo lo volvía más agresivo. Algunos empezaron a dejar ofrendas discretas, agua, veladoras, objetos personales sin valor. No pedían nada a cambio, solo buscaban apaciguarlo. En ocasiones, tras una ofrenda, el eco se alejaba por días, pero siempre regresaba, como si no pudiera irse del todo. Un niño preguntó una vez por qué el eco no se callaba nunca. Su abuelo respondió que hay gritos que no se escucharon cuando debían, y que ahora no saben cómo detenerse. Desde entonces, el niño duerme con los oídos cubiertos, pero dice que aún así lo escucha, porque el eco ya no viene de afuera, viene de la frontera misma entre el recuerdo y el olvido. Y ese límite, nadie sabe cruzarlo sin consecuencias. Con el tiempo, el eco comenzó a modificar la rutina del pueblo de maneras sutiles. Las reuniones nocturnas dejaron de celebrarse sin que nadie lo propusiera. Las calles se vaciaban antes de que el sol terminara de ocultarse. No era miedo declarado, sino una costumbre nacida del cansancio. Algunos afirmaban que el eco observaba, no con ojos, sino con atención persistente. Un comerciante aseguró que, mientras contaba el dinero al cerrar su tienda, escuchó un murmullo detrás del mostrador. No decía palabras claras, pero marcaba el ritmo de su respiración. Desde entonces, cierra antes de anochecer. En las casas más cercanas al desierto, las radios se encendían solas, siempre a la misma hora. Solo transmitían ruido blanco, mezclado con algo parecido a un coro lejano. Quienes intentaron apagar el aparato notaron que el sonido continuaba unos segundos más, como si no proviniera del radio. Una mujer relató que el eco comenzó a imitar sonidos cotidianos: puertas que se cierran, pasos en el patio, una silla arrastrándose lentamente. El problema era que ocurría cuando no había nadie más. Los ancianos comenzaron a decir que el eco estaba aprendiendo, que ya no solo repetía gritos antiguos, ahora copiaba la vida. Un grupo de trabajadores nocturnos juró haber escuchado risas. No eran burlonas ni alegres, eran risas cansadas, breves, que se apagaban rápido. Después de eso, nadie quiso trabajar de noche. El eco parecía preferir la oscuridad compartida. En una madrugada especialmente silenciosa, el sonido cambió por completo. No hubo gritos ni lamentos, solo un murmullo continuo, como muchas voces hablando al mismo tiempo sin elevarse. El pueblo despertó inquieto, con una sensación de vigilia colectiva. Nadie durmió bien esa noche. Al amanecer, el murmullo cesó, pero dejó una sensación de ausencia, como si algo hubiera pasado sin ser visto. Un joven afirmó que soñó con la frontera abriéndose, no como una grieta, sino como un umbral. Del otro lado no había figuras, solo sonido. Al despertar, tenía la garganta seca y la voz ronca. Nunca volvió a soñar desde entonces. Los más viejos empezaron a preparar a los niños, no con advertencias, sino con historias suaves. Les decían que, si escuchaban el eco, no debían huir ni responder, solo escuchar y seguir caminando. Decían que el eco respetaba a quien no lo desafiaba. Algunos comenzaron a creer que el sonido no buscaba asustar, buscaba ser reconocido, como un recuerdo que teme desaparecer. Pero reconocerlo tenía un precio. Cada vez más personas confesaban escuchar el eco incluso lejos del desierto, en mercados, en patios escolares, en habitaciones cerradas. La frontera ya no era solo un lugar, era una presencia, y el pueblo entendió que, aunque se marcharan, el eco viajaría con ellos, porque hay gritos que no pertenecen a un sitio, pertenecen a quienes los escucharon. Y una vez que lo haces, ya no hay regreso al silencio. Con los años, el eco dejó de ser un acontecimiento extraordinario y se volvió parte del pulso del lugar. No se hablaba de él en voz alta, pero se consideraba al tomar decisiones. Había caminos que nadie transitaba, casas que nadie volvía a habitar, no por órdenes, sino por entendimiento. El eco parecía asentarse en quienes aceptaban su existencia. A esos les hablaba menos, como si no necesitara insistir. Un día, sin anuncio previo, los gritos cambiaron otra vez. Ya no eran lejanos, tampoco repentinos. Se escuchaban breves, claros, como exhalaciones finales. Duraban segundos y se apagaban. Luego, largos periodos de silencio. El pueblo comenzó a notar que coincidían con recuerdos compartidos. Alguien mencionaba a un ausente. Esa noche, el eco respondía, no con violencia, sino con presencia, como un asentimiento. Algunos interpretaron que el eco estaba cerrando ciclos, que cada voz encontraba descanso al ser recordada sin miedo. Se organizaron pequeñas reuniones al atardecer. No eran rituales, solo momentos para nombrar historias que antes se callaban, sin detalles duros, sin señalamientos,
Solo nombres, risas pasadas, anécdotas simples. En esas noches, el eco no gritaba, se limitaba a un murmullo bajo, casi agradecido. No todos participaron. Hubo quienes se negaron a remover recuerdos, pero aún así, el sonido fue disminuyendo. No desapareció del todo, nunca lo hizo, solo se volvió distante, como si la frontera respirara más tranquila. Un viajero que pasó años después comentó que el lugar se sentía distinto, que no era alegre, pero tampoco pesado. Los habitantes solo dijeron que el desierto había aprendido a soltar un poco. En noches muy específicas, todavía se escucha algo, no un grito, no un lamento, solo un eco suave que cruza el aire. Quienes lo oyen saben lo que es, no sienten miedo, sienten respeto, porque entienden que no es una amenaza, es memoria. La frontera sigue siendo frontera, un límite lleno de historias que no siempre encuentran palabras. Pero ahora, cuando el viento sopla y el eco aparece, ya no exige atención, solo recuerda que estuvo ahí, que aún está, y que mientras alguien escuche sin huir, los gritos no volverán a perderse en la nada. Así, el eco permanece, no como castigo, sino como testigo silencioso de todo aquello que no debe olvidarse jamás. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.